No, la Comisión de Derechos Humanos no. No, estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. ¿Ya tiene la lista entonces? Sí, son como 10. Es el IFETEL. IFETEL. Por ejemplo, esa. ¿Por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolio. Bueno, sigue el presidente en asuntos que se ve difícil, no, se ve difícil que la vayan a aprobar. Ojalá pudiera haber una discusión. No creo que necesariamente la vaya a haber. Muchos de los planteamientos del presidente son muy atractivos en el papel. Habrá que ver el 5 de febrero ya a detalle. Pero también, digamos, si no hay una voluntad de que haya un diálogo, negociación. Negociación significa hablar. A mí me parece esto, a ti te parece esto otro. ¿Tú cómo lo ves? A ver qué podemos hacer para aquí, para acá. Y sobre todo conocer exactamente la labor de los institutos. Porque si se dice que son para legalizar la corrupción, pues ya es un punto de entrada en donde, pues, ¿qué le diría, no? ¿Quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero, no? Pues así ya está difícil. Bueno, reconoció el presidente que su iniciativa para desaparecer a órganos autónomos que presentará el 5 de febrero podría no prosperar, esa es la otra, en el actual Congreso, pero que su apuesta es que tenga éxito en la nueva legislatura que iniciará el 1 de septiembre. Si así fuera, si el presidente lograra conseguir una mayoría a partir del 1 de septiembre, por las razones que se quiera, ese mes de septiembre el presidente estaría mandando todo lo habido y por haber, porque ese mes de septiembre sería el último mes de su presidencia, en donde todo lo que mandara, pues ya sabemos cómo funciona el Congreso con Morena, pues sería aprobado en automático. Así que son muchos, si se da cuenta, son muchos escenarios. Bueno, a pesar de que había dicho en días previos que su iniciativa buscaría desaparecer a todos los órganos autónomos del Estado, esta mañana rectificó y aclaró que serán únicamente los que se crearon para, ya escuchó usted, legalizar la corrupción. Precisó que, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no entra, pero sí el Instituto, bueno, ya escuchó todo esto, usted lo sabe, y también el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia, entre otros, que ayer hablamos, por cierto, con su coordinadora, Alejandra Marván. A ver, hablemos de esto, qué significado tiene, por dónde va, qué trascendencia tiene. Y le hemos pedido a Perla Gómez Gallardo, que incluso estuvo en el Instituto, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Comisión Nacional, más bien Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nacional es la otra, y es profesora, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, allá en Coajimalpa. Y bueno, Perla, con enorme gusto te saludo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Javier. Pues aquí más que atenta al debate que se abre y que ya se venía anunciando. Bueno, no creo que haya debate, pero exacto, ¿no? Pero sí creo que haya propuesta. A ver, ¿qué mirada tendríamos que tener de la manera, me atrevo a decir, como más precisa, sin filias y fobias, reconociendo que no sabemos, Perla, a detalle qué trae, pero con lo que nos han dicho ya sabemos claramente por dónde va? Adelante, Perla. Gracias. Sí, pues lo primero que hay que identificar es que una cosa es ser gobierno, que son los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y otras son los órganos constitucionales autónomos y otra órganos con alguna autonomía constitucional. En el caso de los órganos constitucionales autónomos, son lo que se llaman entes de Estado. No gobiernan, pero manejan de manera especializada, profesional, apolítica, imparcial, los temas que no deben pasar por un tamiz electoral o por un tamiz de politiquería que lamentablemente puede manipular cifras, puede obstaculizar decisiones e incluso, como nació el Banco de México, puede llegar al absurdo de crear petrobonos y otras monedas con tal de manipular la rectoría económica del Estado. Cada uno de estos entes nació justo como una respuesta especializada y como exigencia social, como el caso de en su momento el IFAI, ahora INAI. Y en este sentido creo que sí es importante, primero, la cuestión pedagógica hacia la sociedad.
que se sepa por qué son necesarios, por qué se les dio ese anclaje constitucional y por qué no deben retirarse sin que se ofrezca algo a cambio. O sea, aquí ni siquiera es una situación de que desaparezcan, no sirven. Si ese fuera el argumento, pues tendría que analizarse, y creo que es una excelente oportunidad para también hacer la parte crítica de estas instancias. No son al 100% lo que se esperaba desde su construcción, tampoco es que sea algo que se valide como una forma de justificar la corrupción, creo que tal esto está al otro extremo, pero sí es cierto que se tiene que aclarar cuál es la importancia de su existencia, por qué se les dotó de esa autonomía como en su momento al INEGI. Hubo en el sexenio de Calderón que de repente nos amanecimos sin pobres porque podía manipular las cifras del INEGI, se puso un freno ahí. Vemos, insisto, el tema de la transparencia y la protección de datos personales. No hay que olvidar que el INAI no solo ve cuestiones de acceso a la información y transparencia, que por supuesto es muy incómodo para cualquier gobierno que no quiera rendir cuentas. En ese sentido es que a cambio, mejor revisar una secretaría como la de la Función Pública, que llevamos ya 2 sexenios donde dijeron que iba a desaparecer por su inoperancia, y ver que de ahí sí se pudieran hacer ahorros sustanciales. Y creo que como nunca sí es importante que cada órgano garante rinda cuentas. Es la mejor forma de blindaje, el blindaje de los resultados, de por qué es importante su existencia. Y la otra, nos lo están diciendo con plena claridad, lo que viene en las próximas elecciones es una decisión sobre si se le quiere dar mayoría a quienes están ya, y veremos ya con claridad cómo viene la propuesta, ofreciendo que desaparezcan estas instancias, sí, de tal suerte que también está de manera clara en la mesa una propuesta de lo que pasaría si se le da esa mayoría al gobierno actual. Y en el caso de la oposición, pues, ¿cuál es una opinión clara respecto a la permanencia o no de estas instancias? Y más allá de eso, que trasciende sexenio, cada ente debe dar cuenta de lo que es importante en su permanencia y sobre todo alertarnos de dónde estaríamos posicionados en el momento en que desaparecieran. Y hay una ventaja ahora también decirlo con la globalización, con el TECMEC, etcétera. Hay muchísimas instancias como la de competencia, la propia transparencia, que tienen una serie de controles internacionales, donde México se comprometió a darles fortaleza, autonomía, etcétera. Así que también entraría un debate más amplio, donde no solamente por tener mayoría se podrían desaparecer estas instancias. Si se llegara a ese extremo, entonces se estaría manejando una imagen internacional que pudieran objetar otras instancias donde hay concursos de órganos de esta naturaleza, diciendo que se está debilitando institucionalmente al Estado, insisto, al Estado, no como una situación de forma o estilo de gobierno. Así que pues entra una cuestión interesante, es un tema que finalmente se ha ido señalando ya de años por el jefe del Ejecutivo, y que sí ha sido falta, yo he hecho falta esta parte más de que se justifiquen las cuestiones de la permanencia, que se rindan cuentas. En el momento en que cada instancia dé cuenta de lo que ha sido la fortaleza de su existencia, tendrá el mejor argumento. Porque muchas veces estos temas parecieran áridos, parecieran ajenos, parecieran que pues ni nos significan, y no necesariamente es porque no sean populares o de notoriedad lo que hace que tengan vigencia o no. Así que creo que sí vendrá una labor muy importante pedagógica que les toca hacer incluso en su divulgación a los entes autónomos, y conocer, como en su momento bien señalas, conocer cómo viene esa propuesta. Claro. Y no banalizar nada más al que desaparezcan, porque entonces sí debe haber una exigencia clara de qué van a ofrecer a cambio de la sustitución de esa estructura, sí, cuando los temas son importantes. Oye, Perla, la integración de todo indica que por ahí viene la propuesta de estos órganos autónomos que el presidente quiere desaparecer, a oficinas de gobierno, a secretarías de Estado. ¿Qué piensas de eso, Perla? Pues de entrada, esta fue incluso el origen en el caso del IFAI, fue un organismo descentralizado del Ejecutivo, nació muy débil,
y justo fue la exigencia cuando se le dotó de autonomía constitucional. El INEGI venía también de formar parte del Estado, se le tuvo que dotar de autonomía constitucional. Y si podemos repasar cada uno de los que han tenido, incluso el propio INE, el INE venía de ser encabezado por la persona titular de la Secretaría de Gobernación, y en cuanto le dieron un tamiz ciudadano, hubo alternancia de poder. Entonces, creo que tenemos bastantes argumentos y hay que hacer un recordatorio del mediano plazo, ni siquiera es muy lejano, sobre por qué fueron más bien retirándose de el gobierno, principalmente del Ejecutivo, estas instancias, y cómo el regresarlo justo al Ejecutivo es un contrasentido de la propia autonomía, porque queremos, eso sí, profesionalización, perfiles, cuestiones que nos han quedado a deber actualmente por parte de principalmente la Cámara de Senadores, que han sido muy controvertidas la forma en cómo han seleccionado ciertos perfiles, y lo más escandaloso es su omisión. Ahora resulta que la Corte les tiene que recordar que tienen que seleccionar perfiles para encabezar estos órganos. Y a la fecha vemos la gran omisión que se tiene, pero también sí preocupa que si estamos hablando que son entes profesionalizados, especializados, pues el perfil partiría del hecho mismo de que cuente con una trayectoria quien llegara a encabezar y que no tenga una línea directa, inmediata, con ninguna afinidad política. Entonces, creo que las reglas están claras en la Constitución. Lo que se ha faltado es una congruencia en la actuación de quienes están encabezando actualmente los diversos entes, ahí sí, de gobierno, y en este caso particular el Poder Legislativo. Han servido para la corrupción, iban a ir contra los monopolios, y no fue así con el IFETEL, aunque yo creo que lo del IFETEL, esa expresión también tiene variantes. Hoy tenemos una gran cantidad de medios de comunicación, y antes teníamos a Televisa, a Imevisión, y luego apareció ahí TV Azteca y era el duopolio, ¿no? Pero ahora tenemos más posibilidades. La existencia misma de un canal de televisión como el de nosotros, pues habla de una, quisiera pensar, diversificación, Perla. Claro, de entrada esas conquistas llegaron gracias a generar instancias ajenas al aspecto político del gobierno en turno, que mucho tiempo obstaculizó la pluralidad informativa. Pero también en el caso del IFETEL y demás, viene todo aspectos tan técnicos como lo que implica el espectro radioeléctrico, lo que implican otras formas de convergencia, el siguiente apartado dichoso del artículo 6º constitucional, donde podamos tener internet gratuito. Eso viene justo de conquistas que se han dado en el tiempo y que requieren una instancia especializada que sea quien las operativice o ante quien acudamos cuando nos afectan, y que no pase por el tamiz político del momento. Esa es la regla del órgano autónomo y de Estado, que no esté supeditado al vaivén político o incluso oportunista del que quien encabeza, no importa el quien encabece. Aquí es cuestión técnica, cuestión profesional, y que incluso encarece un costo cuando se quiere manipular en perjuicio de derechos adquiridos. Plantea el presidente, sin embargo, que instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantiene. La presidenta de la comisión se quiere reelegir, y la comisión, bueno, está casi funcionando de manera, pues nada más a través de su presidencia y de las instancias cercanas, no a la presidencia, sino cercanas a quien dirige la comisión. Y el presidente pues colocó ahí a alguien que quería. Entiendo que la propuso y se llevó a cabo todo un proceso. Cerremos en la conversación con este tema que resulta como muy contradictorio en los hechos, aunque todos tenemos plena conciencia de la importancia de la comisión. Bueno, de entrada, ahí o de nueva cuenta, para que operara la llegada de la persona titular, requirió de mayoría calificada. Eso sí hay que cuestionarlo a todos los partidos políticos, que de manera inédita votaron por incumplir la Constitución, porque quien encabeza tenía una situación particular de estar afiliada en ese momento a un partido político, cuestión que está expresamente prohibida en la Constitución. ¿Qué hizo el Senado? Votó para no restituir el procedimiento porque había una falla de origen.
Entonces, no es de extrañar también ver en este contexto que ya se les renunciaron las personas que obviamente son honoríficas y eran consejeras que acompañan la gestión. Entonces, este desaseo y estos precedentes no pasan solamente por quien encabeza actualmente el gobierno. Fue o votado o tolerado o por omisión permitido por quienes ahora quieren plantearse como oposición. Por eso digo que la Constitución está clara y son los operadores, las personas que están en este momento teniendo responsabilidades, las que están dejando a deber. E indistintamente que en su momento obviamente se tendrá que revisar la gestión, recomponer parte de lo que ha sido este desaseo, pues bajo los principios de París, por supuesto, no queremos que desaparezca bajo ningún concepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Podremos tener muchísimas cuestiones críticas de cómo ha sido su gestión, pero les apuesto que parte de lo que no se ve, que sigue latente en el trabajo permanente que hacen las comisiones, incluido la nacional, sigue siendo valioso. Por eso creo que sí es importante no descalificar de tajo, tampoco justificar de la misma manera, pero sí ver que parte de lo que estamos viviendo no es porque estén mal las reglas de la Constitución, no es porque estén mal las formas en cómo se deben llevar los procedimientos, es porque quienes encabezan y ahora se quieren reelegir o se llaman oposición o se llaman gobierno, cada uno dejó de hacer lo que le tocaba en su función. Y creo que estamos en un buen momento para que de manera pues también libre podamos validar si queremos continuar con esos perfiles encabezando el Poder Legislativo. Te mando un gran saludo, Perla Gómez Gallardo. Muchas gracias, Perla, que estuviste con nosotros. Buenas noches. Gracias, un gusto, Javier. Hasta luego. Hasta luego.